Buenas tardes. En este video tutorial intentaré explicar acerca de la conexión a FTP de un servidor y también el cómo instalar WordPress dentro de tu mismo servidor. Daré por entendido que cada uno de ustedes ya finalizó con su compra o renta de su servidor o su plan de hosting y empezaremos a trabajar directamente con todos los datos que ya nos han proporcionado por nuestros proveedores. El paso número uno sería instalar un cliente FTP. En este caso nosotros utilizaremos FileZilla. Yo ya lo tengo instalado. Una vez que ya lo tengo instalado, pues bueno, el siguiente paso es que yo pueda conectarme a mi servidor. Para esto tendría que revisar mi correo electrónico y dentro de mi correo electrónico poder ver la información referente a mi plan de hosting. En este caso yo ya tengo el dominio activado, ya tengo el usuario, entonces pues bueno, trabajaremos con mi dominio. Le damos conexión rápida. Es muy importante que deje claro que para esto yo realicé un subdominio a mi dominio, el cual se llama blog.clasehola.com, y esto es porque dentro de mi dominio principal, que es clasehola.com, ya cuento con una página de internet. Entonces justamente para no interferir con esos archivos generé un subdominio. Una vez que ya me he conectado hacia mi servidor, del lado derecho puedo ver algunas carpetas y lo demás está en blanco, y del lado izquierdo puedo ver mis archivos. La siguiente opción es instalar WordPress, para lo que vamos a tener que descargar WordPress desde wordpress.org. Entonces descargaremos el WordPress 4.4. Una vez descargado, extraeremos los archivos y justamente en nuestro escritorio ya nos debió haber generado un apartado de WordPress, una carpeta nueva de WordPress. Dentro de la carpeta de WordPress tenemos varios archivos, los cuales seleccionaremos e importaremos hacia nuestro servidor. Esperaremos que termine la transferencia. Son varios archivos por los cuales tenemos que esperar cierto tiempo. Una vez que la transferencia ya ha sido completada, lo siguiente que debemos hacer es verificar que en nuestro dominio ya se estén mostrando los archivos de WordPress. Para esto, si ustedes recuerdan, les comentaba que yo tengo un blog.clasehola.com, que es un subdominio de mi dominio, puesto que mi dominio clasehola.com está siendo ocupado por otros archivos. Entonces, lo único que tengo que hacer simplemente es, una vez que ya todas las transferencias han sido satisfactorias, que ya no hay nada en cola y que ya todos los archivos se han subido al servidor, actualizo mi WordPress y me debe de aparecer una pantalla como esta, en la cual me está pidiendo que yo genere una nueva base de datos para que pueda incluirla y para que pueda instalarla dentro de WordPress también. Es importante que yo les comente que, si ustedes recuerdan, nuestros archivos estaban dentro de una carpeta que se llama WordPress. Si esta carpeta que se llama WordPress nosotros la subimos directamente hacia el servidor, entonces en nuestro dominio estaríamos generando un diagonal WordPress. Para explicarme un poquito mejor, si yo hubiera subido la carpeta WordPress que acabo de extraer, entonces tendría blog.clasehola.com diagonal WordPress. Así tendría que acceder. Justo por eso seleccioné todos los archivos y esos archivos fueron los que extraje directamente o las que subí directamente al servidor. El siguiente paso es crear una base de datos dentro de nuestro cPanel. Para esto nos vamos a dirigir
a nuestro nombre de dominio y le vamos a añadir 2.2082, que es justamente en donde nuestro proveedor aloja los paneles de control de cada uno de los dominios. En este caso mi dominio se llama clasehola.com 2.2082. Nos abre un cPanel como esto, o tal vez nos aparezca una ventana emergente en donde nos pidan nuevamente el usuario y la contraseña. Estos usuarios y las contraseñas nuevamente los podemos adquirir desde la información de activación de la cuenta de WordPress. Le damos login y hasta la parte de abajo tenemos unas opciones que dicen bases de datos. Dentro de bases de datos tenemos la opción que dice MySQL base de datos. Le doy clic y justamente necesitamos hacer 3 operaciones dentro de las bases de datos. La primera es generar una nueva base de datos, después de ello generar un nuevo usuario y después de ello asignar un usuario a la base de datos. Esto es importante que les comente que seguramente a ustedes les aparecerán en blanco toda esta información, pero ya que yo tengo nueva información, pues por eso me aparecen tanto varias bases de datos como varios usuarios. Voy a generar una base de datos que por el momento se va a llamar WordPress. Le doy volver. Y en la parte de abajo voy a crear un usuario que en este caso se va a llamar WP User. Ustedes le pueden llamar como quieran, en este caso para poder estandarizar, si quieren seguir mis mismos datos estaría correcto. Le voy a poner una contraseña a ese usuario, recordando que para que la contraseña sea un poco más fuerte necesitamos incluir mayúsculas, puntuaciones y números. Creo mi usuario, le doy volver y por último asigno al usuario a la base de datos. En este caso es el usuario WP User a la base de datos de WordPress. Me aparece que quiero seleccionar los privilegios, le digo que todo y le doy a hacer cambios. Por último, volver. Una vez que ya genere esta base de datos, ahora el siguiente paso será el poderlo instalar dentro de WordPress. Ya que hemos generado la instalación de la base de datos dentro de nuestro cPanel, ahora toca el turno en poder conectar la base de datos hacia los archivos de instalación de WordPress. Para ello, dentro de nuestro dominio, subdominio en este caso, tendríamos una ventana como esta con una pantalla similar. Seleccionamos la opción vamos a ello y nos van a pedir 3 cosas importantes. La primera cosa es la base de datos, el segundo dato es el usuario y por último la contraseña. Nos piden 2 datos adicionales que por el momento vamos a dejar tal cual y no vamos a realizar absolutamente ningún cambio a esto. Debemos recordar que en nuestra base de datos le pusimos WordPress, pero tenemos un prefijo inicial, por lo tanto también es importante que copiemos ese prefijo para poderlo instalar correctamente. El nombre de usuario sería el mismo prefijo y WP User. Y por último la contraseña, que para este momento yo me puse WordPress con W mayúscula 2016 y un punto. El localhost y el prefijo, nuevamente les repito, se quedaría igual. Le damos enviar. Nos dice todo bien, que ahora debemos de ejecutar la instalación. Y una vez que ejecutemos la instalación, entonces el título del sitio, en este caso le pondré comercio electrónico. El nombre de usuario, voy a generar un nombre de usuario genérico, por lo tanto le voy a poner admin. Y en la contraseña le voy a poner una contraseña sencilla que va a ir del 1 hasta el 6. Me dice que si deseo confirmar el uso de la contraseña débil, le digo que sí. Estos nombres de usuarios ustedes los pueden cambiar en sus bases de datos sin ningún problema. Y por último, un correo electrónico al cual nos van a llegar toda la información y notificaciones importantes de nuestro servicio. Así que selecciono el mío. La opción Disuade la vamos a dejar deshabilitada ya que queremos que los motores de búsqueda sí nos encuentren.
Entonces le damos instalar WordPress. Listo, nos aparece algo como esto y le damos acceder. Voy a cerrar esta ventana y la voy a abrir para que ustedes la vean nuevamente, de manera que si yo entro a blog.clasehola.com, mi página web quedaría más o menos de esta manera. Si yo quisiera acceder directamente a la información o a la sección autoadministrable de mi página web, entonces tendría que añadir el wp admin, en donde me pediría un usuario y contraseña que son justamente los que acabo de ingresar. Le doy como usuario admin y selecciono mi contraseña. Ahora ya puedo revisar la parte autoadministrable, que servirá para poder configurar y para poder añadir nuevas cosas hacia mi servicio o a mi sitio web.